Maricel Mena López es una teóloga suficientemente conocida en América Latina hoy. Participa en infinitos eventos y foros en las redes en esta etapa de la pandemia. Tiene muchos estudios de pregrado, doctorado y postdoctorado en diferentes partes del mundo. Tiene su doctorado en ciencias de la religión o ciencias religiosas en la Universidad Metodista de Brasil, en donde también sacó una licencia en ciencias de la religión. Posterior a eso, Omar ha hecho estudios en Alemania, ha hecho estudios en Israel, maneja perfectamente las lenguas bíblicas, es una biblista de mucho reconocimiento en este momento. Tiene múltiples publicaciones en revistas y en libros antologados. Tiene un libro suyo que se llama Abriendo surcos para una teología afroamericana y caribeña. Ha participado como coordinadora y editora en diferentes publicaciones, en RIBLA, por ejemplo, la revista de estudios bíblicos latinoamericanos, permanentemente. Aquí en Colombia, desde la Universidad Santo Tomás, en donde trabaja y es profesora. Tiene un libro editado que se titula Biblia y Ciudad. Bueno, podría extenderme muchas cosas más, pero como yo les decía, pues Mara es de la casa y entonces yo creo que con esta presentación es suficiente. Le damos la bienvenida a Mara y le agradecemos por su aporte de hoy. Gracias, Carmi. Gracias, amigas, por la posibilidad de estar con ustedes en esta mañana. Hablándoles un poquito y en el marco del Día Internacional de la Mujer, tomando conciencia de que también los racismos estructurales merecen atención, ¿verdad? El mundo está creciendo muy rápidamente, o es decir, ha cambiado muchísimo la Constitución y vemos en Brasil, Estados Unidos y varias partes de nuestra América como un crecimiento de racismos, de homofobia, de xenofobias que tenemos que trabajar. Entonces, esta presentación de hoy va justamente al encuentro de esto, a estos deseos de hacer unas lecturas, unas interpretaciones menos sesgadas, menos racistas, un poco más conscientes, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a presentar hoy. Viquita, sí, ¿nos ayudas? Entonces vamos a compartir ahorita pantalla de la presentación que voy a hacer. Sí. Espera un segundo que se fue la presentación. ¿Qué pasó con la presentación? Estáis sacándola, sí, un momentito. Entonces, mientras Vicky la acomoda, decirles que yo he titulado, le he colocado otro título, vamos a buscar si las raíces africanas en la Biblia, pero le he titulado, ¿cómo fue? Raíces afroasiáticas. Yo utilizo el término afroasiática para entender entonces todo un conjunto geográfico que abarca entonces África hasta la región de los lagos, entonces allá en Egipto, y se extiende también a todo el mundo bíblico, incluyendo la península de Mesopotamia. Y además atendiendo justamente a que esa denominación afroasiática es una dominación también filológica y lingüística, que tiene que ver con todas estas lenguas que posteriormente nos las han presentado como netamente semitas. Entonces, como para mirar también que dentro de este continente africano hay un legado muy fuerte y muy grande dentro de el mundo bíblico. Y lo he llamado raíces afroasiáticas y descolonización, justamente porque yo entiendo la descolonización no solamente como un proceso de independencia política de las naciones que han sido colonizadas, sino también como un proceso de reconocimiento de aquellos saberes epistémicos que han sido subvalorados por el poder egocéntrico de contar la historia, ¿no? Entonces, y que domina también nuestras construcciones de pensamiento.
Ese concepto de descolonización que viene justamente de las corrientes hoy de las ciencias sociales, lo tomo como punto de partida, consciente de que el pueblo negro, el pueblo afroamericano, como queramos llamar, ya hace rato desde las colonias comenzó con todo este proceso, y es mucho lo que ha aportado en esta idea de deconstrucción de poderes hegemónicos, unívocos, eurocéntricos, patriarcales, etnocéntricos. Entonces, quiero reconocer como que desde allí también se ha trabajado esto. Entonces, voy a presentar estos puntitos. Primero vamos a ver el proceso de silencio y negación de las culturas africanas en la historia, cómo ha pasado esto un poquito. Vamos a mirar muy rápidamente cómo se da entonces ese proceso de reconstrucción de conciencia africana, que es lo que yo digo que son ya estas descolonizaciones que se hacen desde autores y autoras del continente africano, y no solamente desde aquí América Latina como ahora. Miraremos alguna iconografía faraónica para darnos cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Porque la tendencia de la investigación es desafricanizar Egipto, es decir, se presenta un Egipto como si fuese parte del antiguo Medio Oriente, sacándolo del continente africano. Miraremos entonces un poquito algunos elementos de historia de Israel, del mundo afroasiático, pero muy rápidamente, porque la verdad que en el trabajo que yo estoy haciendo de reconstrucción, he cogido cada uno de los periodos de la Biblia, desde el Israel patriarcal, pasando por el Éxodo, pasando entonces por el tribalismo, por la monarquía, por cada uno de estos espacios dentro de esa línea de tiempo lineal que siempre nos han presentado, descubriendo un poquito este mundo. Todavía no, volvamos entonces a la primera página, por favor. No hemos salido de la primera, Vicky. Sí, ya. Sí. Entonces, ¿qué? Volvamos entonces. Ok, y después vamos a mirar un ejercicio de eso que llamamos descolonización, cómo estamos haciendo estas lecturas desde este enfoque descolonizador. Entonces, ahora sí podemos seguir. Entonces, bueno, de los estudios culturales, nosotros hemos legado estas nociones: colonialidad, la colonialidad del ser, del poder, del ser, del saber, desde los pueblos afro, especialmente Silvia Regina, una de nuestras teólogas humanistas, entonces ha acuñado esa cuestión de colonización del alma. La geopolítica del conocimiento, que también es otra de estos espacios de conocimiento donde Walter Mignolo nos ha ofrecido. Vamos a tener cada uno de estos puntos. Pero primero entonces les digo que entendemos por descolonización, por colonialidad. El concepto que vamos a tomar lo tomamos entonces de Aníbal Quijano, que nos permite evidenciar el racismo sistémico y estructural que desde antaño, yo no digo solamente desde la colonia española, sino desde antaño ha permeado la política, la religión, la cultura, la expansión territorial, y eso sí que lo vemos reflejado en el mundo bíblico y el dominio de pueblos, ¿no? Vamos a cuestionar entonces esas dinámicas de dominio y de poder estructural que han invisibilizado la presencia de los pueblos negros en el Israel antiguo. Entendemos entonces por colonialidad del saber, vamos a especificar cada uno de estos puntos que les dije, ¿no? Colonialidad de saber, entonces es la manera como el mundo occidental presenta al mundo semita, como si fuese el mundo occidental, y semita se presenta como los más sabios de todos, como aquellos que construyen cultura, y entonces como el prototipo, entonces, y algunos personajes, Moisés, David, todos son Salomón, como los prototipos de los superdotados de toda la historia, y entonces esto hace parte de esa colonización del saber, ¿no? Y además el saber occidental se presenta a sí mismo como si fuera el saber, todo. Y nuestra ciencia latinoamericana, la verdad que también tiene esa idea de que si no citamos a europeos, si no traemos a Europa como cuna del saber, no construimos nada. La colonialidad del saber, que es la otro tipo de colonialidad, del ser, que es el otro tipo de colonialidad, tiene que ver entonces con la identidad, ¿no?
la construcción o la producción del ser. Entonces, en ese sentido, los modelos que nosotros tenemos de ser también son neurocéntricos hasta el punto de negar aquello que no está dentro de este foco, donde las mujeres y los pueblos negros entramos dentro de esa categoría, ¿no? Y ese es el modelo que nos presentan. Y la de poder, la colonialidad del poder tiene que ver también con esas políticas de expansión, de trabajo y producción y apropiación. Este modelo donde hay un señor y hay unos siervos y hay esclavos, este modelo sí que lo vemos en la Biblia y vamos a mirar ahorita cómo aplicamos eso cuando leemos los textos. La colonialidad del alma, que es la colonialidad que estamos aportando desde la teología, son aquellos postulados teológicos eurocéntricos que están enraizados en nuestros corazones y que no nos permiten entonces abrirnos a la posibilidad de que hay otras maneras de que lo divino se revele en diferentes maneras, ¿no? Hay otras posibilidades también de ser, de sentir, de pensar, de crear desde otros horizontes, no solamente desde el horizonte lineal de los vencedores de la historia en últimas. Pero esa colonialidad del alma es la más difícil y la que está aquí metida en nuestros corazones hasta el punto que es ese fuero interno, ¿no? Religioso de lo que nosotros aprendimos. Y en la otra colonialidad que me parece interesante que va a mirar este estudio de la geopolítica, mirando un poquito, entonces dando unas apuestas por dónde estamos, ¿no? Por las cartografías de exclusión, cómo nos miramos. Y esto es muy importante porque en los procesos colonizadores y cuando uno mira la historia de Israel, ha pasado justamente por todas estas dinámicas coloniales y de dominio. Entonces, esto lo vamos a tener como un telón de fondo, iniciando entonces con este primer punto que llamamos silencio y negación de las culturas africanas en la historia. Tomamos como base entonces Luis César Bou, ¿no? Que ha trabajado un poco reconstruido cómo en el inicio de la ciencia, o en el inicio de la ciencia no, en el periodo del iluminismo, fueron estudiando a las negritudes. Entonces, ahora sí, continuamos, Vicky. Entonces, dentro de ese mirarnos, en el siglo XVI, entonces nos presentan a nosotros la relectura que se hizo en el siglo XVI fue sobre la maldición de Can, ¿no? Y bueno, y diríamos del 16 o antes del 16 también, porque nosotros tenemos todo este proceso de colonización que fue justificado justamente porque el hijo menor de Noé miró su desnudez y entonces él es maldito y todos son siervos. Entonces este texto fue fundante y marcante, esta relectura que se hizo desde Occidente para legitimar la esclavitud del pueblo africano. Continuemos. Bueno, entonces la maldición de Noé, ¿no? O la maldición de Can. Entonces la maldición dice, la maldición de Can es asimilada a la negritura de la piel, y el negro, color de luto y de la contaminación, también es el color del pecado, también es estigmatizado y señalado y por tanto esclavizado. Esas entonces son las ideas que se desarrollan en el siglo XVI. También dentro de ese marco, las lecturas que se hacían era el tamaño enorme del miembro viril de los negros, es prueba infalible de que eran del linaje de Canaán, quien por haber puesto al desnudo la desnudez de su padre, había recibido una maldición en esa parte del cuerpo. Entonces estos son los cientistas de estos siglos que cómo interpretan justamente para legitimar la esclavitud. Del siglo XVII al siglo XIX, entonces Voltaire opinaba que representa un gran problema respecto a ellos, a los africanos, saber si descienden del mono o si el mono desciende de ellos. Nuestros sabios han dicho que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. He aquí una cómica imagen del ser eterno, con una nariz aplastada y con poca o con ninguna inteligencia. Es necesario recurrir a esa historia, a esas interpretaciones occidentales. En los museos y zoológicos siglo XVII, entonces nos decían, la actitud del público era uno de los temas más sorprendentes. Muchos visitantes arrojaban alimentos, chucherías a los grupos que se exhibían. Comentaban las fisionomías comparándolas con la de los primates, retomando con ello uno de los tópicos de la antropología física, ávida de sacar a la luz
los caracteres simiescos de los indígenas, o riéndose abiertamente, viendo a una africana enferma temblando en su choza. Entonces, fuimos a museos, fuimos a zoológicos. Es importante mirar la historia porque eso tiene que ver con este proceso de negación y que ahorita vamos a ver cómo entra en la Biblia. Mitad demonios y mitad niños también nos están diciendo. Entonces, la constitución mental de los negros es muy similar a la de un niño, normalmente bien dispuesto y alegre, pero sujeto a súbitos accesos de emoción y pasión durante los que es capaz de realizar actos de atrocidad singular, impresionable, vano, pero exhibiendo frecuentemente en la función de sirviente una fidelidad canina que ha pasado la prueba suprema. Esto es de la Enciclopedia Británica de 1911. También nos decían, sin civilización y sin historia en el siglo XX, ninguna de las razas negras, ya se trate de negros o australianos, ha mostrado en el tiempo histórico la capacidad de desarrollar civilización. Ellos nunca han pasado las fronteras de sus propios hábitos como conquistadores, nunca han ejercido la menor influencia sobre los pueblos no negros, nunca han fundado una ciudad de piedra, nunca han construido un barco, nunca han producido una literatura, nunca han sugerido un credo. Parece no haber razón para esto excepto la raza. Entonces, esto es todo la ciencia, siglo XVIII, siglo XIX, y que se perpetúa en el tiempo hasta hoy. Por eso ese silencio, esa negación y esa invisibilización. Resulta que desde el continente africano entonces comienza todo este proceso de reconstrucción de la conciencia, cuando comienzan algunos africanos que van a estudiar a Europa y entonces comienzan a mirar hacia el continente africano y a mirar y a hacer nuevas relecturas. Y dentro de estas personas yo quiero destacar a estos tres personajes. Primero, entonces, rescatar desde aquí, desde América Latina, todo lo que se dio desde Jamaica con el movimiento Rastafari, ¿no? El movimiento Rastafari, me parece que hay que retomar justamente eso, porque desde allí se hizo entonces todo un trabajo. En 1930, en Jamaica se funda por primera vez en 1930 todo este movimiento Rastafari, luego de la coronación de Rastafari como emperador de Etiopía, y Tafari entonces era el hijo y el colaborador del emperador Menilet III, uno de los gobernantes más importantes en la historia de Etiopía. Me parece que desde aquí, desde Jamaica, comienza a hilarse toda una tradición de volver al continente africano y sobre todo de rescatar nuestras raíces también judías, que también son negras. Y justamente en Menilet III sería un descendiente de Salomón y de la reina de Saba, ¿no? Esto es lo que vamos a mirar más adelante, que es lo que está concentrado entonces en el libro sagrado de los Rastafaris, que se llama el Quebra Nagash. Otro pensador importante entonces es Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop es el que tenemos aquí. Él saca un libro que se llama El origen de la civilización, mito realidad, origen africana de la civilización, mito y realidad, publicado en 1974, y creo que este autor como abre todo un camino que más adelante la ONU comenzó a auspiciar unos ciertos un compendio bastante grande, no sé si ustedes lo conocen, que se llama Historia General de África, donde comienza entonces a mirar y a estudiarse a fondo ese continente y a darse cuenta que nosotros sí teníamos civilización, que sí teníamos historia, que sí fundamos ciudades, que sí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otra obra también que merece es esta obra de George James, El legado robado, filosofía. Entonces, este autor nos dice que la filosofía griega es un robo epistémico de la filosofía egipcia. Entonces, él comienza en su obra, nos muestra y nos trae pues a la historia todo el robo que se hizo con la Biblioteca de Alejandría, que fue llevada, y comienza a analizar el libro Los Misterios Egipcios, que era donde estaban los sacerdotes, los magos, los magumín, que eran
los sacerdotes egipcios y todo lo que había dentro de su filosofía. Habían 12 virtudes que después fue llevada a Grecia como las 4 virtudes cardenales, etcétera, etcétera. Y analizando entonces cómo eran estas escuelas de enseñanza, que ese mismo modelo se traspasa al modelo griego. Otro autor que da otro buen empuje es Martín Bernal, que en la década de los 90 suscitó un boom en la investigación bastante fuerte, porque él primero hace un trabajo filológico donde él constata que el 70% del griego es afroasiático, es africano. Entonces dice, la lengua también fue robada y fue llevada epistémicamente allá. Y además en su obra que se llama Atenea Negra, Black Atenea, entonces él nos dice que tenemos que ir al modelo antiguo de contar la historia. Es decir, él nos dice que la historia que nosotros contamos es una historia legada desde el iluminismo y no una historia basada en un modelo mucho más antiguo. Y ese modelo mucho más antiguo nos da una pista para decirnos, está en las tradiciones bíblicas también, y hay que mirar ese modelo antiguo de contar la historia. Entonces, ahí están estas figuras que me parece interesante porque abrieron un camino importante para leer desde otro lado la historia. Entonces Dios por lo menos nos dice, al redescubrir así nuestro pasado, hemos buscado un medio de recrear esa conciencia histórica, sin la cual no puede haber una gran nación. La raza no existen, son una mera apariencia, pero sí existe el racismo. Y las consideraciones de África como continente histórico es fruto de un racismo, como así también como la negación de la africanidad de Egipto también es un racismo. Hubo quien consideró que se trataba lisa y llanamente del robo, de la apropiación ilegítima por parte de los europeos de un inmenso cultural de conocimiento del continente africano. Y entonces para decir, bueno, ¿quiénes son los africanos? ¿Quiénes son? Normalmente las imágenes que nosotros tenemos son aquellas que vienen entonces de Hollywood. Encontramos ya unos Egipto mucho más blanqueado, como esta imagen que tenemos aquí, donde nos representa a Nefertiti, que se encuentra en el Museo de Berlín esta imagen, que a mi modo de ver puede ser que está sacada de contexto, porque hay otras nuevas imágenes que se encontraron en el taller de Amarna, donde encontramos esta imagen de Nefertiti. Miren la diferencia de esta a esta. Entonces ahí uno se dice, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál es la verdad? ¿Será que la arqueología también no tiene una tendencia de blanquearnos? O sea, sabemos que el boom de la arqueología se dio en el siglo XVIII, siglo XIX. Muchos de estos hallazgos pues fueron saqueados y fueron vendidos por mercados ilegales. Y entonces muchos de estos fueron desplazados de lugar. El hecho es que estas son las imágenes reconocidas por todos estos investigadores africanos como Nefertiti y no esta que está acá. Aquí tenemos también a otras imágenes que la identifican con facciones mucho más negroides. Sabemos que sí, Nefertiti tiene que ver mucho entonces con el culto al sol, Atón, al monoteísmo que se instaura también en Egipto. Y ahí es donde vamos a hacer un enlace. ¿Será que los israelitas no habían tomado también este modelo de un Dios único desde Egipto, ¿no? ¿O los israelitas inventaron esto solamente desde ellos mismos? Ahí es donde están las preguntas. ¿Cómo un pueblo que vivió más de 430 años en Egipto sale de allí sin apenas tocarse, sin asimilarse, ni mucho menos, y nacen ya hebreos? O sea, ¿cómo pasa esto? Una cosa que nadie entiende, pero esa es la macro relato, la macro historia que nos presenta y que nos la hemos comido así como sin nada, sin cuestionar, ni mucho menos, ¿no? Aquí tenemos esta también fue encontrada en el taller de Amarna. Este sería entonces Akenatón, que también sería el esposo entonces de ella, también facciones negroides. Aquí lo tenemos igual. Aquí tendríamos a una prima de ellos con el cabello bien acomodado, así como nosotras hoy nos ponemos
el canecalón en el cabello, las trencitas. Las egipcias también les gustaba mucho organizarse su cabellito de esa manera, ¿no? Y vemos cómo las imágenes le quitan las trenzas y nos presentan un liso así, ¿no? Esas imágenes que nosotros tenemos que a la iconografía reconstruirnos desde allá. Aquí están entonces cultuando al dios Sol, ella y sus 3 hijas, porque tuvieron 3 hijas, hembras. Aquí entonces tenemos el Tela Amarna, donde se han encontrado todos estos hallazgos. Ustedes lo están mirando aquí, entonces. Y aquí hay imágenes variadas, solo para que cuando estemos hablando de Egipto siempre, no, pero que ya es mitad, pero que ya más blanco, ¿no? Estamos hablando vamos a ponerle color, olor y sabor también a esos textos bíblicos porque están permeados justamente por aquí. Miren que esta que tiene el sombrerito azul es una reconstrucción un poco moderna de lo que sería esta Nefertiti, ¿no? Bueno, entonces en ese llegar, vamos a mirar la historia entonces desde el mundo afroasiático muy rápidamente. Lo que les voy a pasar es, y después en la conversa vamos a entrar un poquito, a ampliar un poquito algunas cositas, ¿no? Entonces, en el jardín del Edén, en Génesis 2, 10 a 14 nos dicen que y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este era el que rodea toda la tierra de Havilat, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Obedio y Onice, y el nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercero es Hideket, que este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto es el Éufrates. Entonces, para decirles que Cus es el nombre que el mundo hebreo conoce a los etíopes. Etiopía es ya la denominación que adquiere a partir del mundo griego, ya tiene una connotación, quiere decir rostro quemado, ¿sí? Pero Cus es esto. Lo que quiere decir es que el paraíso que nos está describiendo la media luna fértil, que rodea el río Tigres, Éufrates, pasando por el Jordán y bajando entonces hasta el río Nilo, representaba lo que conocían como creciente fértil, que fue donde se dieron los grandes asentamientos humanos, ¿verdad? Venían de Ur, unos se quedaron entonces a las riberas de estos ríos, en el Jordán también, y un grupo importante también bajó a Egipto. Entonces, esto sería, y ahí entonces es una pregunta que uno se hace. Yo siempre pensé que África era el purgatorio, no el paraíso. Aquí estamos viendo que nos está mostrando un paraíso que incluye el continente africano. Todas las lecturas colonialistas, África es el purgatorio, África ya el sol arde con mayor intensidad, África ya no viene nada, pero era lo que representaban y era muy rico en piedras preciosas, en todo esto. La distribución también de la genealogía vale la pena, que es el modelo antiguo que Martín Bernal nos dice, hay que mirar. Entonces a Martín Bernal se le acusó de haber confundido mito con historia, de no ser objetivo, y lo que hace él es desmonta, él dice, oye, toda la ciencia que ustedes construyeron es una ciencia fallida, es una ciencia de mentira, es una ciencia de engaño. Entonces, nos dicen que no podemos leer mitos y la Biblia está llena de mitos, no podemos leer las genealogías, y entonces en la distribución que nosotros encontramos geográfica de los descendientes de Noé, ahí nos presentan un sumario en Génesis, creo 10, 1 a 12. Dice, no, en Números. Esta genealogía representa una larga era, sugiere áreas hacia donde las ciudades migraron de diversas familias. Geté entonces y sus hijos se fueron hacia el Mar Negro y el Caspio, se extendieron hasta España, los indogermanos y otros grupos emparentados entre sí. Entonces descienden de Geté, y los descendientes de Can, que es los que estamos mirando, sobre todo, descienden hacia, 3 hijos van hacia África, subsiguientemente se expandieron hacia el norte, hacia las tierras de Sinar, hacia Siria, construyeron ciudades tales como Nínive, Caleb, Akkad y otras. Canaán, el cuarto hijo de Can, se estableció a lo largo del Mediterráneo, se extendía hasta Sidón y Gaza, hacia el este. Can y sus descendientes ocuparon las áreas del norte del Golfo Pérsico, Elán, Asur,
Harán y otros nombres de ciudades estaban asociados. Entonces, la invitación en esta genealogía es muy interesante porque nos dicen que Can es el padre en los textos más antiguos que ubicamos del siglo X, porque estas genealogías están intercaladas. Unas son del siglo X y otras son ya del exilio babilónico. Entonces, las más antiguas nos dicen que Can es el padre de Misraí en Egipto, de Seba, de Put, que Seba y Can, a su vez Seba es el papá de Sebatá, de Ramá, y comienza a subir y llegan entonces a toda esta parte. Entonces nos da una idea como desde el corazón de África salen estas familias y se van. Y que van acorde con lo que las investigaciones entonces modernas nos están diciendo de que el mundo se organiza y se origina en la región de los Grandes Lagos, ¿no? Y que de allí comenzó como su periodo de expansión. El problema es que la historia nos la cuentan desde el proceso de que el mundo vuelve, ¿no? Hacia el sur y no en el momento en que el sur va hacia el norte. Entonces es esa idea de volver a hacer las otras cartografías, ¿no? Porque nos han robado también las cartografías que son también de exclusión y nos han presentado como que ellos nos traen y no que nosotros nos llevamos, y justamente por eso de este continente no hay nada nuevo, si todos lo saquearon. También pues el análisis es interesante. Yo no voy a pasar aquí todo esto, pero analizando las tribus de Israel también encontramos una fuerte relación con estas tribus africanas, pero dentro de este origen sí voy a rescatar a una mujer, ¿no? Como estamos en el marco del Día de la Mujer y las investigaciones tienen que ir por aquí, entonces rescatamos a Séfora, la esposa de Moisés, ¿no? Esta Séfora que en la tradición bíblica nos dicen que ella tiene origen, que es etíope, también se nos dicen que es cusita, nos dicen que es madianita y también que es kenita, ¿no? El mapa antiguo, más adelantito les voy a mirar porque el dominio del reino de Etiopía estaba dentro del continente africano y también dentro de la península arábica. Eso es importante decirlo. Todo esto hacía parte del reino africano. Incluso la arqueología nos está revelando templos muy similares al del reina de Saba, Salomón, y también aquí en Etiopía, ¿no? Entonces, hacía parte del mismo horizonte. Pero entonces la historia nos presentan a Séfora, que es la esposa de Moisés y que yo asumo con que es una descendiente africano, que es una etíope, ¿no? Las lecturas racistas, entonces, cuando leen, por ejemplo, Números 12, que María y Aarón murmuraron por la causa de la mujer etíope, ahí mismo los comentarios dicen, murmuraban porque era negra. Es decir, ven problemas racistas donde no los hay. El hecho es que en un texto, cuando Moisés está allí en camino, entonces, con el pueblo, en la travesía por todo el desierto, se devuelve con su esposa hacia Egipto. Y en ese momento Yahvé se enfada con él y quiere matarlo. Y encontramos un texto que llama mucho la atención que yo tuve que traer aquí. Es Éxodo 4, 24, 26. El texto nos dice, y aconteció en el camino que en una posada Yahvé le salió al encuentro a Moisés, ¿no? Y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Este texto que está allí en la Biblia, que para mí es un tesoro, y que la mayoría de los autores dicen, no, eso es una glosa, no sé qué, es uno de los textos también más antiguos que nosotros tenemos. Yo lo llamo como un relato etiológico, en el sentido de que nos está introduciendo la práctica de la circuncisión en Israel. Y es un texto donde está en un periodo de transición muy arcaico, porque la circuncisión que hace Séfora aquí la hace con una piedra afilada. Sí, todavía no tenemos el cuchillo, todavía no estamos en la edad de hierro. Entonces, con una piedra ella hace este acto de circuncisión. Ella hace el Berit Milat.
El Berit Milá es la circuncisión, que es lo más sagrado que tienen los judíos y con los cuales el judío entra a ser parte del judaísmo. Entonces, esta mujer que hace una actividad sacerdotal que solamente la hace el mogel, un sacerdote, aquel que tiene la capacidad, una persona supremamente íntegra, un hombre, ¿no? Un varón, tiene que hacer la circuncisión. Aquí es una mujer que está haciendo la circuncisión. Y entonces la circuncisión en Israel solo la hace un sacerdote. Aquí es una sacerdotisa que está haciendo esta circuncisión y que está introduciendo. Además, le quita el prepucio, y saben ustedes que los pies es un eufemismo para hablar del órgano genital masculino, y ella con la sangre del niño toca los pies de Moisés y le dice, ahora tú eres esposo de sangre. Es decir, hay una introducción. Es decir, Séfora está introduciendo a Moisés dentro de su religión. La historia oficial nos dice que quien introduce al yavismo a Moisés es el suegro, es decir, el papá de Séfora, no Séfora. Séfora es la gran desapercibida dentro de esta narrativa, ¿no? Entonces, es ahí donde yo digo, por causa de una mujer etíope, el judaísmo entra a Israel, el yavismo, ¿no? Además, la arqueología nos ha descubierto algunas inscripciones que hablan de Yahvé ya en el periodo de Ramsés II, más o menos en el 1200 antes de Cristo. Es decir, ese Dios ya era conocido en el ámbito africano. Creo que ese también es más un robo epistémico que nos hicieron, ¿no? Qué bueno, qué malo, eso vamos a hacerlo después del juicio. Pero lo que quiero decir es que la historia está mal contada y la historia bíblica está mal contada. Entonces, aquí tenemos una sacerdotisa haciendo el Berit Milá y además hace un Dan Berit, que es un pacto de sangre. Un pacto de sangre. El texto nos dice, un Dan Berit, un pacto de sangre. Entonces, ella está haciendo un pacto y además le dice, tú eres esposo ahora de sangre. En esa idea de introducción, ella lo está introduciendo. Entonces, tenemos a esta Séfora. Otra persona importante que yo he trabajado, me parece a mí, es la reina de Saba, que es una mujer que realmente no ha sido, me llama mucho la atención que es la mujer que aparece en la iconografía de diferentes maneras, de diferentes colores, apropiada por varias culturas. Es la reina que aparece en las religiones del libro, aparece en el Corán, aparece en la Biblia hebraica y también en la cristiana. Y entonces nos dicen que ella escuchó hablar Salomón y vino a probarlo con enigmas, ¿no? Entonces, ¿dónde es este reino? Aquí yo les estoy mostrando lo que yo les decía, la geografía. Hay que estudiar geografía. Anteriormente nosotros teníamos dentro de los programas académicos geografía universal, aunque no pasábamos de Europa, pero había geografía. Hoy la geografía no. Y la geografía tiene un valor supremamente importante. El hecho es que este reino fue fundado alrededor del 1500 antes de Cristo, tuvo algún periodo de control de Abisinia, pero está situado entonces al sur de la península arábica, actual Yemen, y allá entonces nos dicen que había mucho oro, muchos materiales preciosos, muchas fragancias, que justamente es lo que el texto nos dice, que estaba con un séquito, con un abundante oro, materiales preciosos, etcétera, etcétera, y va donde está Salomón. Aquí tenemos algunas imágenes de esta diosa, de esta reina de Saba, de diferentes colores, presentada en la historia. Esta es la que nosotros encontramos en la iglesia etíope, porque los etíopes dicen que Salomón fue a visitar a la reina de Saba y de ahí nació Menelik I, Menelec, que sería el hijo de Salomón y Saba. El texto lo que nos da idea, entonces, una posible rendición erótica es que él le dice, todo se lo dio con la mano del rey, puede ser un eufemismo para decir esto. El hecho es que la iglesia de Saba, de Etiopía, nos dice que el judaísmo les llegó así, vía el rey. Además cuenta la historia de ellos, que cuando este chico se hizo joven, él volvió donde Salomón y le dijo, papá, ya tenemos el judaísmo, no nos falta sino el Arca de la Alianza. Y el papá entonces le hizo una réplica y hasta hoy en Etiopía dicen que allá está el Arca de la Alianza y todavía el judaísmo de allá entonces es un judaísmo que nos recuerda esta experiencia del Éxodo, esta experiencia de Dios que va caminando itinerante, así como Miriam cantaba entonces
en el desierto. Ellos se llaman los falachas. Esta comunidad fue llevada nuevamente a Jerusalén por un proyecto que se llamaba Moisés, de traer a los hijos de la dispersión. Y entonces ahí está. Occidente dice que eso es una leyenda. ¿A quién le creemos? Es una leyenda, es una historia, es el modelo antiguo de contar historia. ¿Cómo vamos a mirar esto? No queda tiempo aquí, pero es muy interesante hacerle esa lectura a este texto desde estas perspectivas colonizadoras que nosotros vimos antes, ¿no? El texto nos dice que hay dos espacios geográficos. Desde ese espacio geográfico viene una reina con poder y sabiduría tanta que a ponerle acertijos al rey Salomón. Es decir, ella ya es una mujer más sabia que Salomón. El texto nos está mostrando y Salomón tiene que probarle a ella que sí. Obviamente, como es un texto patriarcal, androcéntrico, al final ella se rinde, pero llama mucho la atención cómo ella mira todo, los coperos, cómo está organizado. Parece que una crítica a la comida, todas estas cosas, hay una crítica a lo que Salomón está yendo. Me gustaría que el texto hubiese ido mucho más allá y mirar los extramuros, todo el trabajo forzado, la gente pasando hambre, miseria. Los autores dicen que ella solamente va y observa con una sutileza femenina, que mira la cocina porque a las mujeres les interesa ir a mirar la cocina, ¿no? Pero detrás de eso creo yo que hay una crítica supremamente fuerte y que hay una colonización dentro de ese texto del alma bastante fuerte, porque la reina tiene que decir bendito sea tu Dios que te hizo no sé cuánta, es un credo donde ella reconoce la magnitud del rey Yahvé y todo el mundo feliz porque ella reconoce. Es decir, hay una pérdida de identidad, pérdida de religión para asimilar la religión del imperio. Y creo yo que esa es una colonialidad del alma tan fuerte que todavía hoy la tenemos, los grupos indígenas, los grupos negros, esta colonialidad que no nos deja ser ni sentir desde nuestras espiritualidades, desde nuestra fe, desde nuestros politeísmos, de lo que nosotros tengamos, ¿no? Y tenemos que acogernos al uno. Y ahí están entonces muy especificadas estos tipos de colonialidad que nosotros acabamos de mirar. Este es el texto entonces del Gibran Agas que yo les decía, de los etíopes, que cuentan también esta historia de Salomón y de la reina de Saba. Aquí tenemos más imágenes. Otra mujer que nos llama la atención también es esta la Sunamita. Entonces soy morena pero preciosa, eso es lo que nos dice la Biblia de Jerusalén. El texto original nos dice soy negra y hermosa, ¿no? Y las lecturas entonces racistas nos dicen que entonces negra porque tiene funciones de esclava, ¿no? Y donde uno no la ve, una mujer libre hablando de su cuerpo, independiente, cuidando a las otras y no cuidó su propia viña, enamorándose de quien quiere, es una cosa impresionante. Pero nos la presentan entonces desde esa perspectiva de trabajo forzado, viendo un racismo donde no lo hay. Y hay muchos textos bíblicos así en la Biblia. Por ejemplo, uno de ellos es allá Jeremías, cuando es tirado entonces en el momento del cerco de Jerusalén, ¿no? Por el rey Sedecida lo tiraron por allá a una cisterna, un poco abajo, y entonces llega un etíope y le dice, no, mi señor, si él es un hombre de Dios, vamos a sacarlo. Y le dice, sí, ve, consigue 30 hombres y sácalo. Cuando uno mira las interpretaciones racistas, no, posiblemente es un esclavo dentro del palacio. ¿Dónde usted ha visto un esclavo hablando directamente con el rey? Y el título entonces es visir, que era el encargado entonces del tesoro municipal, ¿no? Entonces, ahí estábamos muy fuerte en todo sentido. Orígenes, cuando le interpreta entonces Cantar de los Cantares apologéticamente, nos dice, negra por la ignominia de la raza, hermosa por la penitencia y la fe. Negra por el pecado, pero hermosa por la penitencia y por los frutos de la penitencia. Ella que es negra no es así por naturaleza, ni fue creado así por el Creador, sino que sufrió esta situación accidentalmente. Entonces, ¿qué hay de todo eso? Al final nos dice Orígenes, rechazando la negritud, comienza a irradiarse la verdadera luz, ¿no? Y es todo lo que ha permeado todo este accidente, todas estas músicas, ángeles, demonios, ángeles negros, es una cosa que va mucho más allá, ¿no? Y que está allí. Me llama la atención también la reina de Saba en la tradición sinóptica, es que muy claro, dice, la reina de Saba se levantará contra esta generación el día de su juicio y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí.
Entonces nos la presentan a ella haciendo un juicio contra la nación, apenas equiparada con el poder de Jesús, ¿sí? Entonces, importante, ubicada, de pronto también hay en esta figura reminiscencia de las diosas madres que hacen juicio contra las naciones, que llaman a juicio. Y así está, entonces encontramos este texto que se presenta entonces desde esta visión escatológica, ¿no? Entonces ahí tenemos a ella. La otra mujer que hemos rescatado entonces es a la reina Candace, ¿no? Que también viene de un linaje de reinas. Hechos 8, 26, 40 nos habla de ella. El texto siempre cuando se leen, le prestan atención, es que un etíope eunuco entonces fue bautizado, pero ahí nos están diciendo que él era el oficial al cargo del tesoro de la reina, ¿no? Lectura latinoamericana nos dicen: los castrados, los humillados, los que no tienen voz, entran al reino de los cielos. Cuando uno lee el texto no hay ningún castrado, ni un humillado, ni mucho menos. El término es visir, no es castrado, no, porque si fuera castrado no estaba en la sinagoga adorando. Ya era conocedor, poseía un libro que no todo el mundo lo tenía. Venía en su carro, alguien se lo manejaba, porque él iba leyendo el profeta Isaías y fue como entró justamente. Entonces, listo. Mire, muy interesante porque cuando en el proceso de la iniciación, Alejandro Magno va a tomarse esta región de Meroe, de Etiopía, y se encuentra con una Candace, y esa Candace era una guerrera que lideraba, entonces era una de estas reinas que lideraba, ¿no? Eso lo encontramos en relatos de Estrabón, de Plinio el Viejo, de contemporáneos de esa época, ¿no? Como este imperio era custodiado por estas reinas madres, ¿no? Y además los textos nos muestran las riquezas y todo lo que tenían, ¿no? Por ejemplo, en la Odisea, cuando Poseidón se cansaba de las cosas duras de su reinado, se iba a Etiopía, donde había una mesa del sol poniente, había mucha comida y todo el mundo se saciaba en Etiopía, y además decía que esos hombres allá copulaban como ganado. Ya comienzan como esas ideas fuertes que tienen que ver con la corporidad, con la sexualidad, ¿no? Allá a meterle pudor, pero lo interesante es que era un país donde la comensalía, ¿no? Da tristeza cuando uno comienza a mirar esto y, Dios mío, no dan ganas de llorar. Etiopía es el país más pobre del mundo, gente. ¿Qué ha pasado con toda la historia y con todo esto que uno mira? Aquí tenemos entonces la imagen de una reina de Nubia, Candace, ¿no? Hecha, esta posiblemente sí una película. En términos generales, entonces lo que queremos decir es que África siempre estuvo en la tradición bíblica, siempre estuvo allí, al lado de los grandes imperios. Incluso, mire, dentro de esto es muy interesante porque cuando uno analiza la 20ª dinastía etíope que es egipcia, que es etíope, nos dicen que fue en la época en que Samaria iba a ser completamente arrasada. Y desde acá llegan mis adoradores, llegó un séquito de militares que ayudaron a contener la invasión a Siria. Y los textos bíblicos nos dicen eso, ¿sí? Y no terminó de acabarse porque este pueblo llegó justamente a guerrear y ayudar, ¿no? Entonces, nuestras interpretaciones no se limitan entonces únicamente a la afirmación de que la fe universalizante de Yahvé concretizada en Jesús incluye a los marginados, oprimidos, castrados, representados en la figura del etíope. Nuestra lectura quiere decir un proceso de colonialización tan fuerte, tan marcado, que nos han dejado en la miseria, que nos han dejado afuera de todo, de producir historia, de producir conocimiento, de tener dignidad humana, de tener derechos. Hasta allí ha llegado ese colonialismo tan fuerte. Cuando uno llega al continente africano, siente eso más. Nosotros aquí, desde acá ya hemos pasado muchos procesos, continuamos, pero les cuento que allá es terrible. Yo en algún contexto allá me tocó hasta una misa en latín, de espaldas. Es decir, la colonialización es tan fuerte que llegó, con raíces entonces en
estamos buscando salir de la caverna. Queremos parar de repetir, hacer y hablar y callar. ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir? ¿Sí? Cuando a mí en el 2016, 15 me invitaron al Vaticano, porque era la conmemoración de los 50 años de la Dei Verbum, y yo llegué con mi cuento de mis raíces, me fue todo el mundo encima y además con la reivindicación mucho más fuerte del feminismo. Yo sé que aquí todas son unas duras del feminismo y pensar, no, pues ella no, yo estoy reivindicando mujeres, estoy reivindicando a todo un contingente porque la teología feminista es abrazadora de esta diversidad. Y cuando yo llego allá, ¿sabe qué me dicen? Usted no puede utilizar, buscar la Biblia color, negritud. ¿Quién dijo eso? Dios es para todos, o sea, el mismo discurso de siempre es para todos. Entonces cuando yo les digo, bueno, ¿y por qué ustedes sí cogieron el texto para decir maldito sea Canaán y todos ustedes son malditos y tienen que ser esclavos? O sea, cuando nos sirve, sí, y cuando no, no, porque es que esto está moviendo bases. Estamos viendo las bases de un conocimiento cimentado y centrado, está yendo a las raíces, ¿no? De todo esto. No para decir el judio-cristianismo es el mejor y África trajo lo mejor acá. No, eso no es lo que queremos decir porque todo tiene sus críticas. Sabemos que también somos androcéntricos, también somos patriarcales, también tenemos cantidad de fallas. Pero es decir, la historia está contada, la historia nos sacó, nos tiró, nos pateó a una esquina. Entonces, eso es lo que pretendemos, salir de la caverna y poder decir y hablar con voz propia, ¿no? Que es lo que dicen los estudios latinoamericanos, pero otros hablan por nosotros. Nos proponemos no reproducir discursos. Aunque no estemos inventando nada nuevo, estamos trayendo a la superficie lo que ya está en el propio texto bíblico. La Biblia lo dice. Un compañero biblista dice, ay, pero sí, ahí está. Sí, pero ahí está, pero ¿quién lo dijo en las historias de Israel? O sea, ¿cuándo lo aprendimos esto en el colegio, en la universidad? ¿Cuándo estos temas llegan? Nunca, porque no hay interés. Dejando que los textos tengan entonces color, olor, cuerpo, vida que con vida. Con eso rompemos paradigmas, buscamos otras instancias de lógica, otros métodos de interpretación. El trasfondo afroasiático en la antropología bíblica descubre entonces ese legado cultural y religioso que los africanos, egipcios, nubios, etíopes, elefantinos dejaron en la religión. No solamente buscar gente negrito, negrita, es entender, por ejemplo, es que esas lecturas occidentales son absurdas. Nos dicen que el tribalismo es un modelo de la casta de la India, donde el modelo de la casta de la India es cerrado, hermético, nadie entra, porque usted está así, ¿sí? Vertical, usted no puede salir de estos brahmas, de estas castas. El modelo de tribu israelita es un modelo africano, de familia ampliada, ¿sí? De familia ampliada, todo el mundo entra. Usted llega aquí a la región del Chocó, aquí en el Gran Palenque, en Colombia, y usted es prima, y todo el mundo entra, porque es una parentela mucho más extensa, ¿no? Entonces, es no solamente buscar, sino mirar en las instituciones, en los modelos, esta cuestión tradición sapiencial también tan fuerte. Cuando usted mira proverbios, son una copia de los proverbios de Amenope, de los proverbios egipcios, o sea, ¿quién quitó a quién? ¿Por qué no dicen esto? ¿Cuál es la intencionalidad? Revisar entonces la tradición bíblica y descubrir que los pueblos del horizonte afroasiático dejaron un legado importante en la religión de Israel. Reconoce que existe un mundo mediterráneo, pero también un mundo atlántico que cambia el foco eurocéntrico de Occidente para los 4 puntos cardinales. Con raíces entonces asumimos que la génesis del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel viene de tradiciones africanas, especialmente a partir también de su experiencia de 430 años en Egipto, con relación a sus fronteras subsaharianas. Entonces, no, salieron de allá juditos y no se mezclaron, no se untaron, ¿no? Que es casi el periodo que nosotros llevamos de acá para acá y nosotros mínimamente somos afro-latinoamericanos, ¿no? Estudia personajes fundantes de la tradición, quienes se confrontaron en relación a las alianzas matrimoniales con estos pueblos, como Moisés, ¿no? Que además de ser educado en el seno de una cultura egipcia, toma como esposa a una mujer etíope. O de José también, que se casa con una sacerdotisa egipcia, ¿no? Con Asenat. También el escenario bíblico incluye una geografía africana, como lo vimos entonces en el Jardín del Edén, ¿no? Reconoce que la naturalización de la idea de que el mundo antiguo era caucasoide es basada en un proceso de racialización
que tiene sus raíces en los conceptos de superioridad europea que surgieron en la época de la colonización americana y se consolidan en la Ilustración, ¿no? En esta época, entonces nos leían el cerebro, entonces decían si nosotros teníamos insuficientes cromosomas pelos blancos, entonces para llegar a la conclusión que éramos inferiores porque no teníamos un saber, un conocimiento, ¿no? Y también entonces con raíces queremos revisar esas cartografías de exclusión, esos lugares negados que están. Entonces nos preguntamos, así como para terminar, ¿cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Entonces nuestros ojos tomarán en cuenta el hambre de Etiopía, de la Etiopía actual y de la diáspora afroamericana. ¿Hasta cuándo haremos estas lecturas o no lecturas o cambiaremos este sistema, este pensamiento, esta idea con relación a los pueblos? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de robarle la patente a nuestros pueblos? Entonces, estas son algunas bibliografías. Y bueno, entonces, en últimas, entonces, clamamos por un futuro negro, bonito e inclusivo de nuestros saberes ancestrales dentro de la teología académica y en nuestras iglesias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Mara por semejante exposición tan excelente, que ha gustado muchísimo como se dieron los comentarios cuando tú estuviste desconectada. Entonces, siguiendo nuestro esquema de trabajo, tenemos ahora el diálogo.